Aunque también es una fuente, pero hay que trabajarla con corroborarlo pinzas. también. Sí, Ya te porque imaginarás. es la verdad. Ahora dime una cosa que a ti también te apasiona es la literatura. Sí. Entonces, viendo todo ya tu proceso, y aparte de esto, pues de tu descendencia a nivel familiar, en el sentido pues de la carrera en sí, y que es una carrera hermosa, ¿no? Muy hermosa, yo diría yo, pero también una carrera que ganarle tiempo al tiempo, digamos, ¿no? Porque a veces corre, corre y corre. Pero dime una cosa, dentro del campo literario, algunos manifiestan, pongamos el caso de la novela histórica, ¿no? Que lo utiliza, pues lo hace Carlos Torne o Fernando Iwasaki, ¿no? Que tienen obras de ese estilo. Algunos manifiestan que, bueno, es una recreación de la historia y que es más fácil escribirla, ¿no? Porque tienen un hecho ya contado y van a recontar de lo que ya está contado, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso o en verdad lo mantienes y lo defiendes como un género literario que sí tiene importancia? Bueno, yo tengo una anécdota muy particular sobre ese asunto. Ajá. Yo escribí una historia novelada que es La rebelión de los Carvajal. Claro. Entonces, podemos hablar de o de una vez, ahí está el libro, La rebelión de los Carvajal, que ha sido publicado en 2018, uno de los mejores libros del Perú en ese año, en su rubro, y en la cual, pues, lógicamente, bueno, vamos a hablar de este libro. Por supuesto, o sea, de hecho que la rebelión de los Carvajal fue un tema que nace desde el ámbito histórico, claro, desde la investigación, porque en ese tiempo yo me encontraba realizando un libro de historia que se titula La Fundación de Arequipa y el nombre del fundador, que es García Manuel de Carvajal. Ajá. Y no como muchos han intercalado porque piensan que el fundador fue Manuel de García o García Carvajal, sino el nombre correcto y completo del fundador de Arequipa, o del fundador principal, porque tuvo Arequipa 89, cerca de 89 fundadores. Ajá. El nombre original de quien recibe el encargo de Pizarro fue García Manuel de Carvajal, y García en función al nombre y Manuel de Carvajal a los apellidos. Pero muchos, por, digamos, nuestra actualidad y acondicionados por esas características, pues tienden a intercalar y forzar el nombre, pero se olvidan de que el siglo XVI tiene también su propio contexto. Sí. Y en ese tiempo García era equivalente a un nombre, así como apellido. Pero no era el único García tampoco, había un tal García Muñoz, por ejemplo, también en el siglo XVI. Entonces, cuando escribo este texto, descubro que es una familia, los Carvajal, son una familia muy particular, porque tienen, de pronto, uno corresponden pues a ese periodo de formación de la época colonial peruana, y dos, es una familia que está pues involucrada en la rebelión de los encomenderos, pero a su vez también en ese paso de lealtad a la corona. Y cuando descubro esto, tratando de hacer de buscar los parentescos con el fundador de Arequipa. Sí, porque es un buen trabajo, ¿eh? Claro, bueno, hay una cosa bien simpática. Y lo importante es que lo detallas, eso es lo que quiero manifestar también. Disculpa que te interrumpa, pero el autor lo detalla completamente, los cargos, los títulos que tuvo en esa época. Entonces la lectura no se pierde, ¿no? O sea, te puedes ubicar bien. Y además también para comprender mejor, y la parte pues de la trama y todo lo que tú desarrollas se hace más asequible. O sea, mejor dicho, vuelves entretenido lo complejo, ¿no? Una cosa así de y créeme que ha sido complejo realizar. Precisamente ahí viene el detalle, ¿no? Cuando estaba yo esbozando la biografía de García Manuel de Carvajal, surge la necesidad de entender pues quiénes son sus hermanos y quién es ese famoso tío que muere en manos del virrey Blasco Núñez Vela. Entonces, de pronto surge esa necesidad de comprender las relaciones familiares, pero yo no tenía suficiente documentación para eso, porque muchos de esos documentos se encuentran en Lima, y las dificultades de acceder al archivo de por sí de Lima, y además de investigar en el mismo, ocasionaron que, digamos, esas hazañas y esas motivaciones investigativas terminen trasladándose al plano literario, donde ahí podía yo recrear estos hechos y sin, digamos, llegar al punto de equivocarme. Pero hubo algo muy simpático porque yo le envío este texto en borrador
al destacado historiador y diplomático, me parece que ya es embajador, que era muy amigo, muy cercano a la familia, Nicanor Domínguez Faura, que es quien hace el comentario contratado. Entonces Nicanor es un especialista de la época colonial. Entonces yo le envío mi machote, y voy a comentar una infidencia porque creo que es necesario para... Pues sale bien parado, sale bien parado. Entonces, y me responde, le pedía yo que revise mi texto y que lo analice y que me comente, pues, ¿no? Cómo va. Y lo lee y me hace llegar, pues, cerca de 60 o 70 observaciones. Y muchas de estas observaciones estaban más que en el plano, digamos, gramatical o semántico, lingüístico, lo que fuera, sino en el plano histórico, que es el que maneja él. Claro. Entonces, y yo le aclaro y le digo, pero esto no lo leas o no lo tomes como un trabajo histórico, porque no es histórico, no hay fuentes, no hay citas, no hay referencias, sino es literario. Y él me dice algo muy importante, en una de las respuestas que me envía, me dice, pues, no te olvides la importancia de que aún en el plano literario no exageremos demasiado los hechos. ¿Por qué? Porque después, claro, para quien conoce la historia, para quien se desenvuelve en esos espacios, para quien conoce también la literatura y establece una diferencia, no hay problema. Pero para el público lector, que tiende, digamos, a alimentarse de estas lecturas, sí es necesario, digamos, brindarle la información lo más real posible. No necesariamente, de pronto, no quitarle los recursos literarios a los que uno acude, pero sí en los planos, en los hechos, es decir, en las escenas, tratar de hacerlas lo más fiel a la realidad, sin intercalar, por ejemplo, nombres de ciudades. Eso no podemos hacer. O tratar de tergiversar con algunos personajes existentes. Ahí me refiero, por ejemplo, al demonio de los Andes, ¿no? Francisco de Carvajal. Entonces, es muy importante que ese personaje mantenga su esencia como tal y no lo transforme de pronto a este demonio de los Andes en algo, digamos, muy suave y dócil, porque terminaría confundiendo a los lectores y a quienes han estudiado la historia en los colegios y estos procesos. Entonces yo ahí comprendí y establecí la necesidad de que en toda historia novelada, novela histórica, siempre se trate de ser lo más fiel. No va a ser, como se dice, una historia comprendida desde la ciencia social, pero sí de pronto que esté muy, muy próxima a lo que pudo suceder. Entonces yo tuve que modificar muchas escenas. Por ejemplo, yo cometí el error, gravísimo error, en el machote, de colocar una batalla, de colocar al virrey muerto en una batalla en la que nunca murió. Entonces era mejor colocarlo en su contexto real, claro, ¿no? En su muerte real. Y bueno, luego los diálogos son otra cuestión, ¿no? Los diálogos sí pueden ser, digamos, obedecen ya a la creatividad del autor. Vestimenta, ambiente Yo me he basado mucho en José Antonio El Busto. José Antonio El Busto tiene un libro. José Antonio El Busto tiene un libro bien bonito, bien simpático, sobre la pacificación en el Perú. Y otro sobre la conquista. Y en esos libros había, pues, figuritas de los y también las palabras, por ejemplo, el diálogo lo he sacado de la correspondencia, de libros de correspondencia privada entre Gonzalo Pizarro, por ejemplo, y otros de sus secuaces como los Carvajal, el mismo Pedro de Fuentes en Arequipa, y también de cómo hablan en los libros de actas de cabildo del siglo XVI, ¿no? La manera en la que se expresan. Bueno, en sí es una historia. No, sí, amigos, es muy interesante porque no aburre. Eso es lo principal también de una obra, ¿no? Que la cuestión recreada, pero que en un contexto histórico, en la historia de nuestro país, en donde lógicamente él ha sido muy inteligente, como ustedes ya lo han escuchado, pero sí se los recomiendo porque hay muchas novelas históricas que aburren. Sí, pero también la agilidad, no, es que yo más me baso en el contexto de la escritura, pues, ¿no? De cómo lleva los capítulos, cómo no. Además de ello, la publicación mismo del ejemplar está muy bien ilustrada. O sea, eso también ayuda mucho al lector visualmente, ¿no? En vez de espantarlo, lo atrae. Claro. Eso es lo principal, creo yo. También tengo entendido que tú eres profesor, ¿no? Me enseñas.
¿Cómo ves la educación, algo simple, cómo ves la educación actual en nuestro país? Yo la veo según... Yo te pregunto esto ¿por qué? Porque somos el último país en comprensión de lectura, en donde tú sabes que en el ambiente de las publicaciones de libros, tanto de empresa pública, empresa privada, hay autores, editores, profesores, investigadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pregunto, pero si estamos en los últimos, a nivel latinoamericano, por ejemplo, o sea, las cosas están mal. O sea, creo que todos estamos fallando. Bueno, yo tengo una impresión un poco desencantada de las cosas. Siempre menciono eso porque creo que todo aspecto que he tratado, lo he tratado, digamos, de la manera más cruda posible, ¿no? Desde hablar de la corrupción o hablar de la construcción de un país laico, porque eso es lo que me dice el Perú. La vez pasada yo estaba mencionando y dirigí una charla sobre eso. La necesidad de... Yo soy un católico. Yo, como católico, creo en la necesidad de abrir un país laico. Claro, muchos dicen, pero si somos un Perú laico, no somos tan laicos. No, estamos en un proceso de construcción, la Constitución no lo reconoce y para eso analizamos las constituciones. Entonces yo siento que la educación no tiene, digamos, un puesto claro. O sea, las cosas están en un proceso de experimentación. Claro, hemos entrado en un sistema, pues se han ido modificando en estos últimos años. Creo que han existido por lo menos anualmente una cosa nueva y se ha ido dejando otra, supuestamente con las vías de mejora. Por ejemplo, este paso a la concentración sobre el tema de los desempeños. Competencia, trabajo por competencias y trabajo por desempeños. Pero no hay, digamos, una disposición clara y un lenguaje claro en todos los miembros del Ministerio de Educación para que capaciten en vías de esa propuesta, que no está mal. No está mal, porque claro, se debe trabajar ahora por, digamos, los desempeños o las posibilidades que puede hacer el estudiante, claro, sin abandonar los contenidos, por supuesto. Ajá. Pero no hay un lenguaje claro que permite unificar esa idea, porque hoy día te están contando una cosa, algún capacitador, y al día siguiente viene otro y te está contando una situación muy diferente. Por ejemplo, hay quienes hablaban de la situación significativa, solo para esclarecer un poco ese asunto. La situación significativa es el momento en que uno introduce al estudiante al tema en clase. Perfecto. O sea, es necesario. Claro, hay que buscar alguna estrategia para captar la atención de los chicos. Pero, ¿cuál es la distancia de esa estrategia de captar la atención de los chicos del sensacionalismo? Para muchos docentes, captar la atención de los chicos es sensacionalista. Entonces decían, bueno, utilicemos pues un programa que ellos acostumbran a ver para captar su atención. Pero tal vez el rumbo no sea ese. O inventémonos una noticia súper violenta y todos pues van a prestar automáticamente la atención. Más bien estamos volviendo a los estudiantes muy sensacionalistas, los estamos volviendo mediáticos. Entonces cualquier cosa que sucede, inmediatamente prestan atención y luego se olvidan. Ese no es el asunto. Una vez propuse como situación significativa y voy a volver a afirmar, no sé, me afirmo en esto. Yo colocaría como situación significativa este tema de la guerra con Chile, tema de la guerra con Chile. Entonces yo digo, ¿cuál sería la situación significativa? Para muchos, la situación significativa en un tema de historia sobre la guerra con Chile podría ser de pronto, no sé, el hecho de que vengan los jugadores de fútbol chilenos a Arequipa y participen en el estadio con el equipo peruano. Entonces eso capta la atención, por supuesto, pero no deja de ser sensacionalista, porque ahí detrás hay sensacionalismo.